Es normal que a lo largo de nuestra vida se nos presenten situaciones en las que debemos tomar decisiones, unas con menos o más peso que otras, pero que al final afectan positiva o negativamente a nuestra vida. Las que tomamos con la cabeza caliente principalmente son las que nos afectan o traen consecuencias negativas, a un punto en el que a veces sentimos que nos odiamos o nos sentimos estúpidos por no haber tomado la mejor decisión, ¿no? Tal vez elegiste mal una carrera, tal vez dejaste ir a alguien a quien querías mucho, que querías en tu vida, tal vez dijiste algo que no debías o no dijiste lo que querías decir en ese momento. Y ahora cada vez que lo recuerdas, te odias un poquito más, ¿no? Bienvenidos a Conversaciones Cúbicas. Me gusta ese nombre, pues por obvias razones, ¿no? El Minecraft es un juego bastante cuadrado, ¿no? Aquí hablaremos un poco de cómo gestionar las malas decisiones y mirarlas como algo que nos permite aprender, nos permite crecer como personas y no como algo que necesariamente sentencia nuestra vida, ¿no? Y nos martiriza, por así decirlo. Yo también he tomado muy malas decisiones a lo largo de mi vida, de mi corta vida. Tengo 26 años. También pensaba que esas decisiones que tomé arruinarían mi vida por completo, por así decirlo, ¿no? Permíteme contarte mi historia. Cuando apenas salía de la secundaria, estaba muy emocionado porque ya iba a empezar a trabajar, iba a empezar a hacer mi propio dinero. Eso es algo que cuando eres adolescente sabes que tienes que conformarte con lo que te dan tus padres, ¿no? Entonces, la opción que tenía era empezar a trabajar con mi papá en su negocio. Era algo que me hacía sentir bien, ¿no? Porque se supone que es lo correcto estar con tu familia, apoyar en el negocio familiar. Y es algo que hasta la sociedad lo ve como positivo, el estar en el negocio, ¿no? En el negocio que lleva tu sangre, por así decirlo, ¿no? Más si tienes una buena relación con tu padre, mínimamente te interesa lo que hace tu papá, y si te inculcaron eso desde el principio, ¿no? Te hablaron sobre el negocio, de cómo se sustentaba la familia, de dónde viene el dinero. Entonces yo pensaba eso, ¿no? Que era lo correcto estar con mi padre en aquel momento. Pero en lo personal solo me parecía eso, ¿no? Solo me parecía que era lo correcto estar ahí, pero no era algo que realmente quería, ¿no? No me veía estando en la oficina. El tipo de negocio me lo voy a ahorrar, no es nada trunco, no es nada de que preocuparse realmente. Me sentía incómodo, pero la idea de decirle a mi padre que no era algo que me interesaba, me daba como un poco de miedo. Me daba como un poco de miedo decirle que no era lo mío y dejarlo para buscar otras cosas que me interesaran más, ¿no? Para mí era una mala decisión el dejar a mi padre porque lo tenía todo básicamente. O sea, no era que ganaba mucho dinero con mi padre, pero tenía todo cubierto. Al final de cuentas, no tienes responsabilidades, pero no sientes que son responsabilidades como tal. Pues estás con tu papá y tu papá pues te comprende, al menos en mi caso, y tenía la comida, tenía todo. Prácticamente estaba tranquilo, no tenía estas cosas que mucha gente critica hoy en día. Un mal jefe, un horario de perros. Tenía algo bastante normal, ¿no? Que mucha gente desearía. Era de estúpidos decidir cambiar eso que tenía por aventurarme a algo que a lo mejor me vaya a ir mal, pero tenía esa espinita, sentía esa incomodidad de, ¿y estos golems qué hacen aquí? Vayan a proteger su aldea. Pero sin embargo me llené de coraje y se lo dije, ¿no? Le dije que realmente esto no era lo que me interesaba, que quería explorar otros lugares, otras habilidades y ver qué tal, ¿no? Crecer, ser adulto, sentir que cuento con mi propia independencia, porque en cierto sentido no te sientes como independiente.
Obviamente mi papá no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, hice lo que tenía que hacer y dejé la oficina, ¿no? Y lo primero que me hizo pensar, luego de un tiempo de que había dejado el trabajo con mi papá, es lo difícil que era conseguir trabajo, ¿no? Es bastante difícil tú mandando currículums, prácticamente rogando para tú trabajar, ¿no? Es algo que obviamente en tu trabajo te pagan y demás, pero tenías que estar rogando prácticamente. Y más una persona como yo que acababa de salir de secundaria, es difícil emplearte cuando no tienes alguna habilidad especial. Yo tenía cierta experiencia. Estuve alrededor de un año con mi padre trabajando, por lo que contaba con ciertas experiencias de oficina, ¿no? Luego de enviar tantos currículum, me imagino que adivinarás, no me llamaban o simplemente me decían, lo llamaremos después para validar su experiencia, ¿no? Luego de una ardua búsqueda de empleo, pude encontrar algo, ¿no? Pude encontrar algo que no era lo que realmente me interesaba, pero estaba por lo menos probando a ver qué podía despertar ese interés que tanto estaba buscando. Entré en un call center específicamente de asistencia vial, asistencia de tránsito, ayudaba a personas vía telefónica a socorrer cuando tenían inconvenientes con su vehículo en las calles, ¿no? No era lo que más me interesaba, pero dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué tal, ¿no? Para empezar, ganaba muy poco, ganaba prácticamente lo que ganaba con mi papá, pero recuerden que cuando estás con tu padre, aunque te pongan un sueldo, sabes que tienes todo resuelto, porque si te falta algo, tu papá te lo va a dar. En este caso no era así. Lo que ganara era lo que iba a utilizar para mis cosas, ¿no? Mi papá me seguía ayudando, pero obviamente no de la misma manera. No era que estaba enojado conmigo, pero quería ver qué decisiones iba a tomar a partir de ahí, ¿no? Tenía que aprender a administrar mi dinero y prácticamente hacerme un hombrecito, ¿no? El caso es que la experiencia que tuve a nivel de trabajo en aquella empresa es algo que a día de hoy agradezco mucho, pero fue horrible, horrible al principio, tenía un horario frustrante, hasta llegué inclusive a amanecer allá, pues la empresa trabajaba 24 horas, era asistencia vial. No sé qué hace la gente andando en la calle a las 3 de la mañana, pero es así, ¿no? Hay personas que trabajan en la calle o se mueven mucho en las noches. En ese momento de frustración y de descubrimiento de lo que realmente me interesaba, me di cuenta que tomé una mala decisión al haber dejado la empresa con mi padre, ¿no? La empresa prácticamente lo tenía todo y ahora estaba pasando por una mala decisión por el capricho, ¿no? El capricho de sentir que lo mejor que iba a hacer era dejar la empresa con mi padre. Suena bastante lógico, ¿no? Si no te gusta, déjalo. Pero muchas veces elegir lo que te gusta no es lo que te va a hacer sentir pleno, por lo menos no al instante, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas, tienen que fluir las cosas bastante bien para que realmente disfrutes esa decisión que tomaste, ¿no? Esa decisión que al principio os parece mala porque sientes que dejas algo que estaba seguro por algo que realmente no tienes la certeza de que va a funcionar. Obviamente entró la culpa, entró el odio hacia mí mismo, del por qué. Esas son las típicas preguntas que te hacen, ¿no? ¿Por qué dejé mi seguridad por adivinar, por así decirlo, ¿no? Creaba escenarios hipotéticos en mi cabeza de qué hubiera sido si me hubiera quedado con mi padre en la empresa, hubiera estado más tranquilo, no tuviera que estar pasando trabajo, básicamente, ¿no?
Eso es una rutina normal de personas, pero un joven como yo, de apenas 19 años, veía eso como algo extraordinario, ¿no? Y tú dirás, oye, ¿y por qué no dejaste el trabajo ese y te fuiste para donde tu papá otra vez? Primero porque sentía que tenía un orgullo y decía, no, no puedo volver con las patitas entre las piernas, con la colita entre las piernas, perdón, y decirle a mi papá que no pude, que era muy difícil. Tenía que demostrarle en ese momento primero a él y luego a mí de que yo podía sobrellevar las cosas de una mejor manera. Luego tuve que aprender a aceptar, me costó trabajo, pero poco a poco entendí que quejarme y entrar en una mentalidad en la que solo tiene cabida la culpa y la frustración, no iba a solucionar nada, evidentemente. Y aquí es donde empezó a hacerme sentido la frase de no puedes cambiar una decisión pasada, pero sí puedes decidir cómo interpretarla. Tenía que aceptar que ya esa era mi realidad, pero que podía cambiarla, ¿no? Poco a poco me di cuenta que por más malos ratos que pasara en aquella empresa, era lo que me estaba formando a nivel laboral y que a través de ese trabajo, si me preparaba un poco más, podía conseguir algo mejor, ¿no? Así que tomé manos a la obra rápidamente. Tenía ciertas habilidades en inglés, por lo que decidí pulirlas más para poder conseguir un trabajito en inglés. Y te cuento que al haber aceptado mi realidad tal y como era, por más catastrófica que fuera para mí en aquel momento, fue lo que me permitió decirme a mí mismo, ok, bueno, tengo esto, pero ya no lo quiero. ¿Qué voy a hacer al respecto? Apliqué a otro trabajo y pues conseguí algo mejor que en su momento, claro, me hizo sentir pleno. Recuerdo que apliqué yo solito. Tenía miedo porque el inglés es un idioma que ahora mismo manejo bastante bien, pero que en ese momento no manejaba como lo manejo ahora, con la confianza que tenía. Igual apliqué, me ayudó una muy buena amiga a crear un script para poder aplicar y conseguir el trabajo. El caso es que lo conseguí y me sentí muchísimo mejor con lo que había obtenido. Quiero decirte que no todas las decisiones tienen el mismo peso. Unas parecen triviales en el momento, pero sin embargo no son las decisiones las que te arruinan como tal. Siempre vas a tener dos opciones, o martirizarte o aceptar el camino que tomaste, limpiarte el polvo, aceptar que hiciste lo mejor que podías con el conocimiento que tenías. Vamos a dormir, que no quiero pelear con monstruos mientras hablo de cosas importantes. Dame un permiso y a dormir. Pues bien, como te decía, no son las decisiones que te arruinan como tal, sino lo que haces después de haber tomado dicha decisión, ¿no? Creo que me gustaría hacer una casita cerca de aquí para no dejar la aldeíta, porque me servirá para luego tomar prestado los servicios de los aldeanos. Por aquí veo una minita. Me refiero a una mina para minar, no una minita, una chica en Argentina, ¿no? Siempre vas a tener dos opciones, o martirizarte o aceptar tu realidad y empezar a tomar mejores decisiones con la información que adquiriste luego de haber tomado, valga la redundancia, esa decisión que sentiste que estuvo mal. Y primero que nada, tienes que tener compasión contigo mismo. Sé que suena más fácil, obviamente, decirlo que hacerlo, y que en la práctica suele ser muchísimo más doloroso, pero no te estoy pidiendo que no sientas dolor, que no te sientas frustrado. Eso es algo que tiene que pasar, tienes que pasar por tu proceso, porque para empezar a buscar lo que realmente quieres, muchas veces tienes que
primero vivir o pasar por las cosas que no quieres. Esas emociones nos hacen humanos, nos hacen seres evolutivos como lo somos hoy en día, ¿no? De igual forma, si te sientes de esa manera con todos esos sentimientos negativos, no te quedes ahí por mucho tiempo. Trata de pasar por tu proceso, pero no te quedes ahí por mucho tiempo. Poco a poco mira a tu alrededor para ver qué cosas son las que necesitas cambiar para empezar a tomar decisiones con las que te sientas más pleno. Mirando esa mala decisión o error como un maestro que a las malas te enseñó cuál es el camino correcto, ¿no? Quiero compartirte una frase y quiero que la mantengas bien grabada, ¿no? La tengas siempre en tu agenda o en tu libro de frases para, para tu vida, ¿no? Es algo que yo tengo, algo que personalmente recomiendo, tener un libro de frases para la vida y cada mañana. Si no te gusta leer mucho, recomiendo también leer muchos libros de desarrollo personal y de ficción. Pero si no te gusta leer tanto, trata de, a medida que vayas conociendo frases importantes, frases que te marcan, que te hacen ver la vida desde una perspectiva diferente, manténlas guardadas en tu agenda o en un bloc de notas en tu celular o en tu computadora, que puede que te salven en algún momento de tomar una mala decisión. Tomaste esa decisión con la información, emociones y madurez que tenías en ese momento, ¿no? Y ahora toca, con la información nueva que tengo, tomar mejores decisiones. Si hoy te encuentras en una posición en la que te estás odiando a ti mismo por algo que hiciste, recuerda, como te dije, esa versión de ti hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y con el conocimiento que manejaba en aquel momento. Recuerda que te juzgas actualmente por la mentalidad que tienes ahora. Es injusto culpar a tu yo del pasado, pues lo estás culpando por no ser el tú de ahora. Cada día cambiamos a través de las situaciones que vivimos y no podemos martirizarnos por las decisiones que tomamos en el pasado. Es algo con lo que he luchado mucho personalmente y trato de mantener esa frase viva en mí en cada momento que paso por una situación similar, ¿no? Quedarte en un estado de culpa no es algo que realmente te va a ayudar a avanzar, porque cuando estás en un estado de culpa, estás odiándote a ti mismo. Y con el odio a ti mismo realmente no vas a poder cambiar tu situación. Por eso tienes que empezar a amarte a ti mismo nuevamente. Hacer cosas que te gustan, hacer cosas que disfrutas, algo en lo que eres bueno, algún deporte, algún videojuego, pasar tiempo con ese amigo que te saca sonrisas, con tu pareja. Pero tienes que volver a ese estado en el que te sientes pleno y feliz. Y luego, a través de esos sentimientos positivos, decidir, ok, ¿cuál es la decisión que debo tomar ahora? Porque desde este estado de amor y de serenidad y de plenitud, puedes sentir que vales más, porque en ese estado sientes que no vales ni un pepino, ¿no? Una mala decisión no te define, no define tu futuro. Define tu futuro si no haces después de haber tomado esa mala decisión. Pero también define tu futuro, qué haces después de haber tomado aquella mala decisión. Una mala decisión no es algo rotundamente negativo. Es, como te dije al principio, un maestro que te enseña lo que no quieres para aprender a elegir lo que realmente quieres. Por eso, cuando consigues una pareja con la que no te sientes cómodo y ves comportamientos que no te agradan, te das cuenta de las cosas que no quieres en una relación. Y luego, cuando comienzas una relación con otra persona, sabes lo que no quieres. Y muchas veces es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres, ¿no? Así que las malas decisiones no son algo que te impidan crecer. Al contrario, te ayudan
a ver las cosas desde otras perspectivas y poder ayudar primero a ti mismo y luego a personas que estén pasando por aquella mala decisión. Si te pones a pensar, eso es lo que hace bonita la vida, el poder tomar decisiones buenas y malas. No siempre van a ser buenas, vas a creer que son buenas en el momento, pero en el momento que te des cuenta que son malas, ahí puedes decidir qué vas a hacer después. El amor siempre va a ser más poderoso que el odio, por lo que debes desde ese estado, si sentiste que tomaste una mala decisión, aprender a sobrellevarla y a verla como un maestro. Si has pasado por una mala decisión recientemente y sientes que todo está perdido, déjamela en los comentarios, coméntala y a lo mejor pueda darte algún otro consejo y así pues puedas desahogarte también, ¿no? Y hablar un poquito y si la solucionaste pues también tu experiencia nos ayuda a todos, ¿no? Así que hasta aquí el video de hoy y espero verte en uno próximo, si es que acaso viste este hasta el final.